Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Yo no soy de esas personas que creen en fantasmas o cosas raras. Siempre he sido muy realista, muy centrado en los pies sobre la tierra. Trabajo de taxista desde hace 15 años y he visto de todo en las calles de esta ciudad. Borrachos, peleas, accidentes, gente llorando, gente riendo. Pensaba que ya nada me podía sorprender, pero hay cosas que pasan en la madrugada que no tienen explicación lógica. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Y cuando te pasan a ti, cuando las vives en carne propia, no puedes simplemente ignorarlas o decir que fue tu imaginación. Me llamo Carlos Mendoza Ruiz y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años. Estoy casado con María Elena y tengo 2 hijos. Manejo un Nissan Suru del 2010, color blanco, que ya tiene bastantes kilómetros encima, pero que me ha dado muy buen servicio. Trabajo principalmente de noche porque se gana más dinero. La gente paga mejor en la madrugada, especialmente los fines de semana. Durante muchos años mi rutina era siempre la misma. Salía de casa a las 10 de la noche, después de cenar con mi familia. Me despedía de María Elena y los niños. Tomaba mi termo con café y me iba a trabajar hasta las 6 de la mañana. Era un horario cansado, pero nos permitía vivir bien. Conocía todas las calles de la zona centro como la palma de mi mano. Sabía dónde era más probable encontrar pasajeros, en qué esquinas se paraban las personas que salían de los bares, qué rutas eran más seguras a ciertas horas. También sabía qué lugares era mejor evitar cuando ya era muy tarde, pero esa noche del 15 de abril todo cambió. Era viernes y había llovido durante todo el día. Las calles estaban mojadas y brillaban con la luz de los postes. Yo había tenido una noche bastante buena. Había hecho varios viajes largos y ya tenía suficiente dinero para cubrir los gastos de la semana. Eran las 3:30 de la madrugada y estaba pensando en irme temprano a casa. Estaba parado en la esquina de Juárez y Colón, esperando a ver si aparecía algún pasajero más, cuando vi a una mujer que me hacía señas desde la acera de enfrente. Era una señora mayor, como de 60 años, vestida con un abrigo negro muy largo. Lo que me llamó la atención fue que no llevaba paraguas a pesar de que había estado lloviendo. Me acerqué y bajé la ventana del copiloto. ¿La llevo a algún lado, señora?, le pregunté. Ella se acercó al carro y se inclinó un poco para hablar conmigo. Su cara era muy pálida y tenía unos ojos muy claros, casi grises. Me dijo que necesitaba ir al Panteón de Belén. Eso me extrañó un poco porque el panteón está cerrado durante la noche, pero pensé que tal vez vivía cerca de ahí o tenía algún familiar que trabajaba como cuidador. La gente tiene sus razones para ir a ciertos lugares y yo no acostumbro a hacer muchas preguntas. Súbase, señora. Son 40 pesos hasta allá, le dije. Ella asintió y se subió al asiento de atrás. Cuando cerró la puerta, me di cuenta de que no había hecho ruido. Pensé que tal vez la puerta estaba mal ajustada por la humedad de la lluvia. Arranqué el carro y empecé a manejar hacia el panteón. Por el espejo retrovisor veía que la señora iba muy callada, con las manos sobre las rodillas, viendo hacia la ventana. No hablaba nada, lo cual no me molestaba porque a esa hora muchos pasajeros van cansados o pensativos. Pero había algo raro en el ambiente. El aire dentro del carro se sentía muy frío, mucho más frío de lo normal. Pensé que tal vez era porque había estado lloviendo y la humedad hacía que se sintiera más fresco. Subí un poco la calefacción. El trayecto hacia el panteón toma normalmente unos 15 minutos desde el centro, pero esa noche el camino se me hizo eterno. Era como si las calles fueran más largas de lo que recordaba, y había muy poco tráfico. Casi no había otros carros, lo cual era extraño incluso para un viernes en la madrugada. Cuando íbamos por la avenida Alcalde, le pregunté a la señora si tenía alguna dirección específica cerca del panteón, para saber exactamente dónde dejarla. No me contestó. Volví a preguntarle un poco más fuerte, pensando que tal vez no me había escuchado. Silencio total. Miré por el espejo retrovisor y la vi ahí,
en la misma posición, viendo hacia la ventana. Pero había algo diferente en su postura. Estaba demasiado quieta, como si fuera una estatua. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Seguí manejando, pero ahora estaba más nervioso. El frío dentro del carro era cada vez más intenso, a pesar de que tenía la calefacción prendida. Mis manos empezaron a temblar un poco en el volante. Cuando llegamos a la entrada del Panteón de Belén, me detuve y me volteé para decirle a la señora que ya habíamos llegado. El asiento de atrás estaba completamente vacío. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Revisé todo el carro, miré debajo de los asientos, abrí las puertas. No había nadie. La señora había desaparecido por completo. Pero lo más extraño de todo era que sobre el asiento donde ella había estado sentada, había una pequeña flor blanca, completamente seca, como si llevara muchos años sin agua. Me quedé ahí parado durante varios minutos, tratando de entender qué había pasado. Tomé la flor con mucho cuidado y la examiné. Era una rosa pequeña, pero tan seca y frágil que parecía que se iba a deshacer en mis manos. ¿Cómo era posible que una persona desapareciera así, sin más? Revisé las cerraduras del carro. Todas estaban funcionando perfectamente. Las ventanas estaban cerradas. No había forma de que alguien pudiera salir del vehículo sin que yo me diera cuenta, especialmente mientras estaba manejando. Pensé que tal vez me había quedado dormido y había soñado todo. Pero no. Yo estaba completamente despierto. Además, tenía la flor en mis manos como prueba de que algo había pasado. Guardé la flor en la guantera y decidí irme a casa. Ya era muy tarde y mi cabeza estaba dando vueltas tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había vivido. Durante el camino de regreso no pude dejar de pensar en la señora. Su cara pálida, sus ojos grises, la forma tan silenciosa en que se había comportado, y sobre todo, esa sensación de frío que había sentido durante todo el viaje. Cuando llegué a mi casa, María Elena ya estaba dormida. Me metí a la cama muy callado, tratando de no despertarla, pero no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa mujer y recordaba la sensación de vacío que había sentido cuando me di cuenta de que ya no estaba ahí. Al día siguiente le conté todo a mi esposa. María Elena me escuchó con atención, pero pude ver en sus ojos que pensaba que tal vez había sido mi imaginación o que estaba muy cansado por trabajar tantas horas seguidas. Tal vez la señora se bajó cuando te detuviste en algún semáforo y no te diste cuenta, me dijo mientras preparaba el desayuno. No, María Elena, yo estuve pendiente todo el tiempo. Además, ¿de dónde salió la flor? Ella se encogió de hombros. No sé, Carlos, pero tiene que haber una explicación normal para todo esto. Quise creerle, pero en el fondo sabía que lo que había pasado no era normal para nada. Esa noche decidí no trabajar. Me quedé en casa viendo televisión con mi familia tratando de olvidarme del asunto, pero cada vez que veía las noticias o algún programa, no podía concentrarme. Mi mente seguía regresando a esa mujer misteriosa. Al lunes siguiente volví a trabajar, pero ya no era lo mismo. Cada vez que subía un pasajero a mi taxi, especialmente si era una mujer mayor o si iba sola, me ponía nervioso. Revisaba constantemente el espejo retrovisor para asegurarme de que la persona siguiera ahí. Pasaron varios días sin que pasara nada extraño, y poco a poco empecé a tranquilizarme. Pensé que tal vez María Elena tenía razón, y todo había sido producto del cansancio o de alguna confusión. Pero el jueves de esa misma semana, alrededor de las 2 de la mañana, estaba esperando pasajeros cerca del Hospital Civil cuando vi algo que me heló la sangre. Caminando por la acera, a unos 50 metros de distancia, estaba la misma señora del abrigo negro. La reconocí inmediatamente. Era exactamente la misma persona, la misma estatura, la misma forma de caminar, el mismo abrigo largo. Estaba caminando muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi primer impulso fue acelerar y alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender quién era esa mujer y por qué había desaparecido de mi taxi de esa manera tan extraña. Arranqué el carro muy despacio y empecé a seguirla desde lejos.
manteniendo una distancia prudente. Ella siguió caminando por la misma calle, siempre con el mismo paso lento y pausado. Lo que me llamó mucho la atención fue que no parecía tener una dirección específica. Caminaba y caminaba, pero sin rumbo fijo. A veces se detenía en una esquina, como si estuviera esperando algo, y luego continuaba su camino. La seguí durante casi una hora. Pasamos por varias calles del centro, siempre manteniendo la misma rutina. Ella caminando despacio, deteniéndose de vez en cuando, y yo siguiéndola desde el carro, hasta que llegamos otra vez al Panteón de Belén. Cuando llegó a la entrada principal del panteón, la señora se detuvo. Se quedó ahí parada, viendo hacia las rejas de hierro que protegen el lugar durante la noche. Yo me estacioné a unos 20 metros, apagué las luces del carro y me quedé observando qué iba a hacer. Durante varios minutos no pasó nada. Ella simplemente estaba ahí, completamente inmóvil como una estatua. Pero entonces pasó algo que nunca voy a poder olvidar mientras viva. La señora empezó a caminar hacia las rejas del panteón y no se detuvo cuando llegó hasta ellas. Siguió caminando, como si las rejas no existieran, como si fueran de aire. La vi atravesar las rejas de hierro como si fueran una cortina de agua. Una vez que estuvo del otro lado, siguió caminando hacia el interior del panteón hasta que la perdí de vista entre las tumbas y los árboles. Me quedé sentado en mi taxi, temblando de pies a cabeza, tratando de procesar lo que acababa de ver. Ya no había duda. Lo que había presenciado no tenía ninguna explicación normal. Una persona no puede atravesar rejas de hierro sólido como si fueran aire. Era físicamente imposible. Arranqué el carro con las manos temblorosas y me fui directo a casa. Esta vez no le dije nada a María Elena. ¿Cómo le iba a explicar que había visto a una mujer atravesar las rejas de un panteón? Pensaría que me estaba volviendo loco. Los siguientes días fueron terribles para mí. No podía concentrarme en el trabajo, no tenía apetito, casi no dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de esa señora caminando a través de las rejas como si fuera un fantasma. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el Panteón de Belén. Quería saber si había alguna historia extraña relacionada con ese lugar, algo que me pudiera ayudar a entender lo que estaba pasando. Lo que encontré me dejó más preocupado todavía. El Panteón de Belén es uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara. Fue construido en 1848 y durante muchos años fue el lugar donde enterraban a todas las personas que fallecían en la ciudad. En los registros históricos, encontré referencias a varios casos de apariciones extrañas en esa zona, pero lo que más me llamó la atención fue un artículo de periódico del año 1987. Hablaba sobre una mujer llamada Esperanza Morales, de 62 años, que había desaparecido misteriosamente cerca del panteón. Según el artículo, la señora Esperanza había salido de su casa una noche de abril para visitar la tumba de su esposo, que había fallecido unos meses antes. Su familia la había estado buscando durante varios días cuando por fin la encontraron. La habían hallado sentada en una banca dentro del panteón, pero ya había fallecido. Los doctores dijeron que había sido un paro del corazón, pero lo extraño era que no había señales de cómo había entrado al lugar. Las rejas estaban cerradas con llave y no había ningún hueco o abertura por donde pudiera haber pasado. El artículo incluía una fotografía de la señora Esperanza. Cuando vi esa foto se me cayó el alma a los pies. Era exactamente la misma mujer que había subido a mi taxi. Los mismos ojos grises, la misma cara pálida, la misma expresión serena. No había duda posible. Durante varios días no supe qué hacer con esa información. Parte de mí quería contarle todo a alguien, pero sabía que nadie me iba a creer. ¿Quién me creería que el espíritu de una mujer que había fallecido hace más de 30 años se había subido a mi taxi? Traté de convencerme de que todo era una coincidencia, que tal vez la mujer que había visto se parecía a la de la fotografía, pero no era la misma persona, que mi mente estaba jugándome una mala pasada por culpa del estrés y el cansancio, pero en el fondo sabía la verdad. Pasaron 2 semanas sin que volviera a ver a la señora. Empecé a pensar que tal vez todo había terminado, que ella había encontrado la paz y ya no volvería a aparecer, pero estaba muy equivocado. La noche del 1 de mayo,
Exactamente 2 semanas después de haberla visto atravesar las rejas del panteón, estaba trabajando cerca del centro cuando alguien golpeó la ventana de mi taxi. Era ella otra vez. Esta vez no esperé a que me dijera a dónde quería ir. Tan pronto como la vi, pisé el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Podía verla por el espejo retrovisor, parada en la acera, viéndome alejar con esa misma expresión tranquila de siempre, pero escapar no sirvió de nada. Durante las siguientes semanas empezó a aparecerse con más frecuencia. A veces la veía caminando por las calles cuando pasaba con mi taxi. Otras veces la encontraba parada en esquinas, como si estuviera esperando que me detuviera. Y lo más aterrador de todo era que cada vez parecía estar más cerca de mi casa. La primera vez que la vi cerca de mi barrio fue un martes por la noche. Estaba regresando del trabajo cuando la vi parada bajo un poste de luz, a solo 3 cuadras de donde vivo. Cuando me vio pasar, levantó la mano como saludándome. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto, asomándome por la ventana de mi cuarto, esperando ver si aparecía cerca de mi casa. La segunda vez la vi más cerca todavía. Estaba parada justo en la esquina de mi calle, como si supiera exactamente dónde vivía. Cuando llegué a mi casa, me bajé del carro corriendo y me metí adentro sin voltear a verla. María Elena se dio cuenta de que algo estaba muy mal conmigo. Me veía nervioso todo el tiempo, no comía bien, me sobresaltaba con cualquier ruido. Varias veces me preguntó qué me pasaba, pero yo siempre le decía que era estrés del trabajo. La tercera vez que la vi cerca de mi casa, fue la gota que derramó el vaso. Era viernes por la noche y acababa de llegar del trabajo. Estacioné mi taxi frente a la casa como siempre, pero cuando me bajé del carro, la vi parada directamente frente a mi puerta principal. Estaba ahí, inmóvil con su abrigo negro y esa mirada fija, como si hubiera estado esperándome durante horas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No sabía si correr, gritar o simplemente quedarme quieto esperando a ver qué iba a pasar. Ella me vio y empezó a caminar hacia mí muy despacio. Con cada paso que daba, la temperatura del aire parecía bajar más y más. Podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor, a pesar de que estábamos en mayo y hacía calor. Cuando estuvo a menos de 2 metros de distancia, abrió la boca y habló por primera vez desde aquella noche en mi taxi. Su voz sonaba como un susurro que venía de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Carlos, me dijo, necesito que me lleves a casa. Al escuchar mi nombre en sus labios, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. ¿Cómo sabía cómo me llamaba? Nunca le había dicho mi nombre aquella primera noche. Traté de hablar, pero las palabras no me salían. Mi garganta estaba completamente seca y mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Por favor, Carlos, continuó con esa voz que parecía venir del más allá. He estado esperando tanto tiempo. Solo necesito que me lleves a casa. De alguna manera encontré fuerzas para hablar. ¿Cuál es su casa, señora?, le pregunté con una voz que apenas se escuchaba. Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa triste, llena de dolor, como la de alguien que ha sufrido mucho. Mi casa está donde siempre ha estado, me respondió. En la tumba junto a mi esposo. Ahí es donde pertenezco. En ese momento entendí todo. La señora Esperanza no había encontrado la paz después de su muerte. Su espíritu había quedado atrapado, vagando por las calles, buscando a alguien que la llevara de regreso a donde debía estar. Y por alguna razón que nunca voy a entender, me había elegido a mí. Está bien, señora, le dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. La llevo. Ella asintió y caminó hacia mi taxi. Esta vez pude escuchar sus pasos sobre el pavimento, aunque sonaban muy lejanos, como si caminara sobre algodón. Se subió al asiento de atrás igual que la primera vez. Cuando cerró la puerta, el frío volvió a invadir todo el interior del carro. Arranqué y empecé a manejar hacia el Panteón de Belén por última vez. Durante todo el camino ninguno de los dos dijimos una palabra. Yo la veía por el espejo retrovisor y ella iba con las manos sobre las rodillas, viendo hacia la ventana, igual que aquella primera noche. Pero esta vez había algo diferente en su expresión. Ya no se veía perdida o confundida. Se veía en paz, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Cuando llegamos al panteón,
Me detuve frente a las rejas principales. Era exactamente el mismo lugar donde había desaparecido la primera vez. «Gracias, Carlos», me dijo antes de bajarse. «Has sido muy amable conmigo». Se bajó del taxi y caminó hacia las rejas. Igual que la vez anterior, las atravesó como si fueran de aire, pero esta vez me quedé viendo hasta que la perdí de vista entre las tumbas. Cuando ya no pude verla más, sentí como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. El aire dentro del carro volvió a su temperatura normal, y por primera vez en semanas me sentí tranquilo. Regresé a casa esa noche, y dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Al día siguiente le conté toda la historia a María Elena. Toda, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle. Esperaba que me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso, me abrazó muy fuerte. «Hiciste lo correcto, Carlos», me dijo. «Esa pobre mujer necesitaba ayuda y tú se la diste. Han pasado ya 3 meses desde esa última noche, y no he vuelto a ver a la señora Esperanza. Sigo trabajando como taxista, sigo manejando por las mismas calles, pero ya no tengo miedo. A veces paso por el Panteón de Belén durante mis turnos nocturnos, y siempre me detengo un momento frente a las rejas para ver hacia adentro. En una ocasión creí ver una figura femenina caminando entre las tumbas, pero estaba muy lejos y no pude estar seguro. Lo que sí puedo decir es que desde esa noche, cada vez que paso por ahí siento una sensación de calma y tranquilidad, como si todo estuviera finalmente en su lugar». Guardé la flor seca que había dejado en mi taxi aquella primera noche. La tengo en un pequeño marco sobre mi mesa de noche, como recordatorio de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón. María Elena a veces me pregunta si no me da miedo seguir trabajando de noche después de todo lo que pasó. Y la verdad es que no, porque aprendí algo muy importante durante esas semanas de terror. Los espíritus no están aquí para hacernos daño. Están aquí porque necesitan ayuda, porque tienen asuntos pendientes que resolver, porque no han podido encontrar la paz. Y si algún día me vuelve a pasar algo parecido, si otro espíritu perdido sube a mi taxi buscando ayuda, no voy a tener miedo. Voy a hacer lo mismo que hice con la señora Esperanza. Los voy a ayudar a llegar a casa. Porque al final del día, todos merecemos descansar en paz, sin importar si estamos vivos o muertos. Y esa es la historia de lo que me pasó hace 3 meses, cuando trabajaba de taxista en los turnos de noche. Una historia que cambió para siempre mi forma de ver el mundo, y me enseñó que la compasión y la ayuda no tienen límites, ni siquiera los de la vida y la muerte. Cada noche, cuando salgo a trabajar, llevo conmigo esa lección. Y quién sabe, tal vez algún día ustedes también se encuentren con alguien que necesite ser llevado a casa. Si eso llegara a pasar, espero que tengan el valor de ayudar tal como yo lo hice, porque nunca sabemos cuándo nosotros también vamos a necesitar que alguien nos lleve a casa. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer es completamente real. Me pasó hace 3 años cuando tenía 17 años, y hasta el día de hoy no puedo dormir bien por las noches. Muchos me han dicho que fue mi imaginación, que estaba nervioso o que inventé todo, pero yo sé lo que viví. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Si deciden seguir leyendo, háganlo bajo su propio riesgo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza García. Soy de Puebla, México, y esta es mi historia. Todo comenzó un viernes de octubre, cuando mi amigo Roberto me propuso algo que cambiaría mi vida para siempre. Estábamos en el último año de preparatoria y, como muchos jóvenes de nuestra edad, siempre andábamos buscando aventuras y emociones fuertes. Roberto había escuchado historias sobre la vieja escuela primaria Benito Juárez, que llevaba cerrada más de 15 años en las afueras de la ciudad. La escuela había sido abandonada, después de que un terrible incendio destruyera la mitad del edificio. Nadie había muerto, pero el lugar quedó tan dañado que decidieron construir una nueva escuela en otro lugar. Desde entonces, la vieja escuela se había convertido en el lugar perfecto para que los jóvenes del pueblo fueran a demostrar su valentía o a pasar el rato. Roberto me había contado que su primo mayor había ido ahí varias veces con sus amigos, y que aunque el lugar daba miedo, no había pasado nada malo.
Solo eran historias inventadas por la gente del pueblo para mantener alejados a los curiosos, decía. Pero yo había escuchado otras cosas muy diferentes. Mi abuela, que conocía todos los chismes del pueblo, me había platicado que desde que la escuela se cerró, la gente había reportado cosas extrañas, luces que se prendían y apagaban solas por las noches, voces de niños jugando en el patio cuando no había nadie cerca, y sombras que se movían detrás de las ventanas rotas. Algunos decían que los espíritus de los niños que habían estudiado ahí se quedaron atrapados en el lugar, especialmente en las aulas que más daño habían sufrido por el fuego. Pero yo tenía 17 años y creía que era muy valiente. Además, no quería quedar como un cobarde frente a Roberto, quien siempre se burlaba de mí por ser muy miedoso. Así que cuando me propuso ir el sábado por la noche, acepté sin pensarlo 2 veces. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto pasó por mí a las 9 de la noche en su bicicleta. Llevaba una mochila con linternas, pilas extra, agua y algunas galletas. También había traído su teléfono celular, aunque en ese entonces no tenían muy buena cámara, y la batería se agotaba rápido. El camino hasta la escuela era de unos 20 minutos en bicicleta. Tuvimos que salir del centro del pueblo y tomar un camino de tierra que se internaba entre algunos terrenos, baldíos y casas muy viejas. Mientras pedaleábamos, Roberto no dejaba de hablar sobre lo divertido que iba a ser y sobre todas las fotos que íbamos a tomar para presumir en la escuela el lunes. Pero mientras más nos acercábamos al lugar, más nervioso me ponía. El camino estaba muy oscuro, solo iluminado por la luna llena que brillaba entre las nubes. Los árboles a los lados del camino se veían como gigantes negros que nos observaban, y el viento hacía que sus ramas se movieran de una manera que me ponía los pelos de punta. Cuando por fin llegamos a la escuela, nos detuvimos en la entrada principal. El portón de metal estaba medio abierto, colgando de una sola bisagra y haciendo un ruido horrible cada vez que el viento lo movía. La cerca que rodeaba el lugar estaba llena de agujeros, y parte de ella había caído al suelo, cubierta de hierbas y basura. Roberto sacó su linterna y alumbró hacia adentro. Lo primero que vimos fue el patio principal, lleno de hojas secas y ramas caídas. Los juegos que antes habían estado ahí ya no existían. Solo quedaban los tubos de metal oxidados que los sostenían, como esqueletos retorcidos que apuntaban hacia el cielo. El edificio principal estaba al fondo del patio. Era de 2 pisos, y aunque la estructura seguía en pie, se veía muy deteriorado. Muchas ventanas estaban rotas, y las que aún tenían vidrios reflejaban la luz de nuestra linterna de una manera muy extraña, como si alguien estuviera parado detrás de ellas observándonos. La parte del edificio que había sufrido el incendio estaba del lado izquierdo. Las paredes estaban completamente negras, y el techo se había derrumbado en varias partes. Podíamos ver las vigas de madera carbonizadas asomándose como costillas rotas. Roberto me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba temblando. Dejamos las bicicletas amarradas al portón y entramos al patio. Nuestros pasos hacían crujir las hojas secas bajo nuestros pies, y el sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. El aire olía a humedad, a madera quemada y a algo más que no pude identificar. Era un olor desagradable, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí durante mucho tiempo. Mientras caminábamos hacia el edificio principal, Roberto alumbraba con su linterna hacia todas partes. Las sombras se movían de manera extraña, creando formas que parecían personas o animales por un segundo, antes de desaparecer cuando la luz se movía. Cuando llegamos a la entrada principal del edificio, nos dimos cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Roberto la empujó con cuidado, y se abrió con un chirrido tan fuerte que ambos nos encogimos. El sonido resonó por todo el edificio, como si hubiera despertado algo que había estado durmiendo. Entramos al pasillo principal. El piso estaba cubierto de pedazos de yeso, vidrios rotos y hojas que habían entrado por las ventanas. En las paredes aún se podían ver algunos dibujos que los niños habían hecho años atrás, pero ahora estaban descoloridos y manchados por la humedad. Había marcas negras en el techo, probablemente del humo del incendio. Roberto alumbró hacia el final del pasillo, donde estaba la escalera que llevaba al segundo piso. «Vamos a ver las aulas de abajo primero», me dijo. Yo asentí, aunque prefería no separarme de él ni un segundo. La primera aula estaba a nuestra derecha. La puerta estaba abierta y colgaba torcida de sus bisagras. Cuando entramos, nuestras linternas iluminaron un salón completamente destruido.
Los pupitres estaban volteados y apilados en una esquina, como si alguien los hubiera aventado ahí con mucha fuerza. El pizarrón estaba cubierto de manchas blancas y negras, y tenía una grieta que lo atravesaba de arriba a abajo. Lo que más me llamó la atención fue que en el piso había muchos cuadernos y hojas sueltas, pero estaban tan mojados y deteriorados que parecían una masa, pegajosa y amarillenta. El olor a humedad era muy fuerte ahí adentro, mezclado con ese otro olor extraño que no podía identificar. Roberto se acercó al pizarrón y alumbró una sección, donde aún se podían leer algunas palabras. «Mira esto», me dijo. Con su dedo siguió las letras que estaban escritas con gis. Los niños nunca se fueron. Pero cuando movió un poco la linterna, nos dimos cuenta de que las letras no estaban escritas con gis normal. Era como si alguien hubiera usado los dedos para escribir en el polvo y la humedad del pizarrón. «Seguramente algún otro muchacho estuvo aquí antes que nosotros», dijo Roberto, pero su voz sonaba menos segura que antes. Yo no dije nada, pero tenía un mal presentimiento en el estómago. Salimos de esa aula y fuimos a la siguiente. Esta estaba en mejores condiciones, pero había algo muy extraño. Todos los pupitres estaban perfectamente acomodados en filas, como si la clase hubiera terminado apenas hace unos minutos. Incluso había algunos libros abiertos sobre los escritorios, aunque estaban tan viejos que las páginas se deshacían al tocarlas. Roberto se acercó a uno de los pupitres y alumbró el libro que estaba abierto. Era un libro de matemáticas para niños de primaria. «¿No te parece raro que los libros estén así?», me preguntó. «Si esta escuela lleva cerrada tanto tiempo, ¿por qué nadie se llevó estas cosas?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido que nos hizo congelar. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del segundo piso. El sonido iba de un lado a otro, muy lentamente, como si fuera una persona caminando pero sin levantar los pies del suelo. Nos quedamos completamente quietos, tratando de no hacer ruido. El sonido se detuvo por unos segundos, y después volvió a empezar, pero esta vez se dirigía hacia donde estaban las escaleras. «Debe ser un animal», susurró Roberto. Pero yo podía ver en sus ojos que él tampoco se lo creía. El sonido era demasiado regular, demasiado humano. Decidimos salir de esa aula y dirigirnos hacia la parte del edificio que había sufrido más daño por el incendio. Mientras caminábamos por el pasillo, nuestras linternas alumbraban las paredes, donde había fotografías de generaciones de estudiantes. Muchas estaban rotas o quemadas, pero en algunas aún se podían ver las caras de los niños sonriendo. Lo extraño era que en varias de las fotografías parecía como si las caras de los niños nos estuvieran siguiendo con la mirada. Sé que suena tonto, pero cada vez que movía mi linterna, tenía la sensación de que los ojos en las fotos se movían para seguir mirándome. La última aula del pasillo era la que más daño había sufrido. Cuando entramos nos dimos cuenta de que la mitad del techo se había caído, y había vigas de madera carbonizadas colgando como dedos negros. El piso estaba cubierto de escombros y cenizas, y había un hoyo grande en el centro, donde el fuego había sido más intenso. Pero lo que más me asustó fue que, a pesar de todo el daño, había algo en esa aula que parecía intacto. En la esquina más alejada del hoyo, había un pequeño escritorio para niños con una silla, y encima del escritorio había un cuaderno abierto. Roberto se acercó para verlo mejor. «Carlos, ven a ver esto», me dijo con voz temblorosa. Me acerqué y alumbré el cuaderno. Las páginas estaban completamente blancas, excepto por una línea que se repetía una y otra vez. «No deberían haber venido. No deberían haber venido. No deberían haber venido». La letra era de un niño pequeño, escrita con lápiz, pero se veía muy fresca, como si alguien la hubiera escrito hace pocos minutos. En ese momento escuchamos algo que nos hizo saltar del susto. Era el sonido de una campana, como la que usan en las escuelas para indicar el cambio de clase. Pero no era una campana normal. Sonaba oxidada y desafinada, como si hubiera estado abandonada durante años. La campana sonó 3 veces, y después se hizo un silencio absoluto. Era un silencio tan profundo que podíamos escuchar los latidos de nuestros propios corazones. Pero entonces, justo cuando pensábamos que todo había terminado, empezamos a escuchar otra cosa. La primera puerta que encontramos no tenía cadenas, pero tenía algo mucho más perturbador. Había marcas de uñas en la madera, como si alguien hubiera estado arañando desesperadamente para salir. Las marcas eran pequeñas, del tamaño de las uñas de un niño.
Roberto tocó la manija de la puerta. ¿Entramos? Me preguntó. Yo no quería, pero asentí con la cabeza. La puerta se abrió con un chirrido que nos hizo doler los oídos. La primera cosa que vimos fue que esta aula estaba completamente intacta. No había escombros, no había daños por el incendio, no había humedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Los pupitres estaban perfectamente acomodados. El pizarrón tenía una lección de matemáticas escrita con letra perfecta. Y en el escritorio de la maestra había una manzana roja que parecía recién traída. Pero lo más extraño de todo era que había figuras de niños sentados en los pupitres. Al principio pensamos que eran muñecos o estatuas, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que eran sombras. Sombras de niños sentados en posición perfecta, con las manos sobre sus escritorios mirando hacia el frente. ¿Cómo pueden existir sombras sin que haya algo que las haga?, susurró Roberto. Yo no tenía respuesta. Caminamos entre las filas de pupitres, y las sombras no se movían, pero podíamos sentir que nos estaban observando. Cuando llegamos al frente del salón, Roberto alumbró el pizarrón. La lección de matemáticas empezó a cambiar ante nuestros ojos. Los números se borraron solos y aparecieron nuevas palabras. ¿Por qué nos dejaron aquí? Yo quería salir corriendo, pero mis piernas no me obedecían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Roberto tampoco se movía. Estaba mirando fijamente las sombras de los niños. Carlos, me dijo muy bajito, ¿ves cómo se mueven? Miré hacia donde él estaba viendo y tenía razón. Las sombras se estaban moviendo muy lentamente, como si los niños estuvieran volteándose para mirarnos. En ese momento, escuchamos una voz muy clara y muy cerca de nosotros. Era la voz de una niña pequeña, y sonaba muy triste. ¿Ustedes también se van a quedar aquí para siempre?, preguntó. Volteamos hacia donde había venido la voz, pero no vimos a nadie. Solo había una de las sombras, pero ahora estaba parada junto a su pupitre, y parecía estar mirándonos directamente. No queremos lastimar a nadie, dijo Roberto con voz temblorosa. Solo queríamos ver la escuela. La sombra de la niña se movió un poco más cerca. Nosotros también solo queríamos ver. Pero después del fuego no pudimos salir. Llevamos tanto tiempo solos. Más sombras empezaron a moverse. Se levantaron de sus pupitres y caminaron hacia nosotros. No eran amenazantes, pero había algo muy triste en la manera en que se movían. Como si llevaran una carga muy pesada. ¿Cómo podemos ayudarlos?, me pregunté, aunque no sabía por qué estaba hablando con sombras. No pueden, dijo otra voz, esta de un niño. Ya intentamos muchas veces. Cada vez que alguien viene aquí, pensamos que nos podrán ayudar a irnos, pero nunca funciona. Roberto se acercó a una de las sombras. ¿Qué necesitan para poder irse? Necesitamos que alguien se quede en nuestro lugar, dijo la primera niña. Así funcionan las reglas aquí. Si alguien se queda, nosotros podemos irnos. Yo sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Quieren decir que tenemos que quedarnos aquí para siempre? Solo uno de ustedes, dijo la niña. El otro puede irse. Pueden decidir entre ustedes dos. Miré a Roberto y él me miró a mí. Los dos sabíamos que ninguno de los dos quería quedarse, pero tampoco queríamos que estos niños siguieran atrapados aquí. ¿Hay alguna otra manera?, preguntó Roberto. Las sombras se movieron más cerca, y ahora podíamos ver que había muchas más de las que habíamos notado al principio. Llenaban todo el salón, y algunas incluso estaban flotando cerca del techo. Ha habido otros antes que ustedes, dijo un niño diferente. Algunos se fueron corriendo y nunca regresaron. Otros trataron de ayudarnos, pero al final también se fueron. Ustedes son los primeros que realmente quieren escucharnos. ¿Qué pasó exactamente el día del incendio?, preguntó Roberto. La niña que había hablado primero se acercó aún más. No fue un incendio normal. Alguien vino a la escuela esa noche. Alguien malo. Nos encontró a varios de nosotros aquí, quedándonos después de clases para terminar un proyecto. Nos encerró en el aula y prendió fuego a la escuela. Pero dijeron que nadie se lastimó en el incendio, dije yo. No encontraron nuestros cuerpos porque el fuego los consumió completamente, explicó otro niño. Pero nuestros espíritus se quedaron aquí, esperando que alguien supiera la verdad. Roberto y yo nos miramos otra vez. ¿Y si contamos la verdad? ¿Y si le decimos a la gente lo que realmente pasó? ¿Quién les va a creer?, preguntó la niña. Somos solo niños hablando con sombras en una escuela abandonada. Van a pensar que estamos locos. Tenía razón. Pero entonces se me ocurrió algo. ¿Y si traemos a alguien más?
¿Alguien que pueda ayudar? ¿Un padre, un maestro, alguien del pueblo? Las sombras se movieron con más emoción. ¿Creen que alguien vendría? Podemos intentarlo, dijo Roberto. Pero necesitamos que nos dejen salir primero. ¿Prometen que van a regresar? Preguntó la niña. Lo prometemos, dijimos los dos al mismo tiempo. Las sombras se movieron hacia atrás, haciendo espacio para que pudiéramos salir. Pero justo cuando estábamos llegando a la puerta, escuchamos un sonido terrible. Era como si alguien estuviera gritando, pero muy lejos y muy enojado. ¡Rápido!, gritó la niña. Él regresó. Él no quiere que nadie sepa la verdad. La temperatura en el salón bajó tanto que pudimos ver nuestro aliento. Las sombras de los niños empezaron a moverse muy rápido, como si estuvieran asustadas. ¡Corran!, gritó la niña. ¡Corran antes de que los encuentre! Salimos corriendo del salón sin mirar atrás. El pasillo del segundo piso ahora estaba completamente oscuro, como si algo hubiera absorbido toda la luz. Nuestras linternas apenas iluminaban unos metros adelante, y las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Corrimos hacia las escaleras, pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que ya no estaban ahí. En su lugar había un hoyo negro que parecía no tener fondo. El sonido de los gritos enojados se hacía más fuerte, y ahora podíamos escuchar pasos pesados corriendo por el pasillo detrás de nosotros. «¡Por aquí!», gritó Roberto señalando hacia una ventana al final del pasillo. Corrimos hacia ella, esquivando los hoyos en el piso. La ventana estaba rota, y aunque estábamos en el segundo piso, era nuestra única salida. Cuando llegamos a la ventana, Roberto miró hacia abajo. «No está tan alto», dijo, «y hay muchos arbustos abajo. Podemos saltar». Pero yo podía ver en sus ojos que estaba tan asustado como yo. Los pasos detrás de nosotros se acercaban más. Podíamos sentir una presencia malévola que se dirigía hacia nosotros, algo que no quería que escapáramos vivos. Roberto se subió al marco de la ventana y saltó. Lo vi caer en los arbustos y levantarse inmediatamente. «¡Salta!», me gritó desde abajo. «¡Rápido!». Pero justo cuando me estaba subiendo al marco de la ventana, sentí una mano helada que me agarró el hombro. Me volteé y vi algo que me ha dado pesadillas durante años. Era la figura de un hombre alto, completamente negro, sin cara, pero podía sentir su odio y su maldad. Sus dedos eran largos y puntiagudos, y sus ojos eran dos hoyos rojos que brillaban en la oscuridad. «Tú no te vas a ninguna parte», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Nadie puede saber la verdad». Traté de soltarme, pero su agarre era muy fuerte. Podía sentir cómo el frío de sus dedos se extendía por mi brazo, y empecé a perder la sensación en todo mi cuerpo. Pensé que iba a desmayarme, pero entonces escuché las voces de los niños. «¡Déjalo ir!», gritaron todos juntos. «Él nos va a ayudar». Las sombras de los niños aparecieron en el pasillo y se pusieron entre la figura malévola y yo. No podían tocarlo, pero de alguna manera lo distrajeron lo suficiente para que pudiera soltarme. Salté por la ventana sin pensarlo 2 veces. Caí en los arbustos junto a Roberto, y aunque me raspé los brazos y las piernas, no me rompí nada. Nos levantamos y corrimos hacia nuestras bicicletas. Mientras corríamos, podíamos escuchar los gritos de furia que venían del segundo piso. Las ventanas de toda la escuela empezaron a brillar con una luz roja, y el edificio comenzó a temblar como si fuera a derrumbarse. Llegamos a nuestras bicicletas y las desatamos con manos temblorosas. Nos subimos y pedaleamos lo más rápido que pudimos alejándonos de la escuela. No paramos hasta que llegamos al centro del pueblo, donde había luz y gente. Durante el camino a casa, Roberto y yo hablamos sobre lo que habíamos vivido. Sabíamos que nadie nos iba a creer, pero también sabíamos que teníamos que hacer algo. Habíamos prometido ayudar a esos niños, y no podíamos romper nuestra promesa. Al día siguiente, fui a hablar con mi abuela. Le conté toda la historia, esperando que me dijera que había sido mi imaginación, pero cuando terminé de contarle, ella se quedó muy seria. «Mijo», me dijo, «yo sabía que algo malo había pasado en esa escuela, pero nunca pensé que fuera tan terrible». Me contó que su hermana había trabajado como secretaria en la escuela muchos años atrás y que había renunciado unas semanas antes del incendio, porque había notado que un hombre extraño rondaba la escuela por las tardes. «Tu tía siempre pensó que ese hombre tenía algo que ver con el incendio», me dijo mi abuela, pero nunca pudo probarlo. Con la ayuda de mi abuela, fuimos a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo.
Al principio no nos creyó, pero mi abuela le insistió tanto que finalmente accedió a acompañarnos a la escuela. Regresamos una semana después, pero esta vez durante el día. Roberto, mi abuela, el padre Miguel y yo fuimos juntos. Llevamos flores, velas y una pequeña placa que habíamos mandado hacer con los nombres de los niños que habían estudiado en la escuela. Cuando entramos al edificio, todo se sentía diferente. Ya no había ese olor extraño. Ya no se sentía el frío, ya no había sombras moviéndose. Era solo un edificio viejo y abandonado. Fuimos al salón del segundo piso donde habíamos hablado con las sombras. Estaba vacío, pero en el pizarrón había un mensaje, escrito con letra de niño. Gracias por no olvidarnos. El padre Miguel hizo una ceremonia para bendecir el lugar y para ayudar a las almas de los niños a encontrar paz. Pusimos las flores en el salón y clavamos la placa en la pared de afuera del edificio. No sé si los niños finalmente pudieron irse, pero desde esa noche ya no ha habido reportes de actividad extraña en la escuela. Las luces ya no se prenden solas, ya no se escuchan voces, ya no se ven sombras en las ventanas. Pero yo sé que lo que vivimos esa noche fue real. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi memoria. A veces, cuando paso cerca de la escuela, pienso que puedo escuchar voces de niños jugando, pero ahora suenan contentas, como si finalmente hubieran encontrado la paz que tanto buscaban. Roberto y yo seguimos siendo amigos, pero nunca más hemos ido a explorar lugares abandonados. Esa noche aprendimos que algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar en paz, y que a veces cuando decides ayudar a alguien, tienes que estar preparado para enfrentar cosas que van más allá de lo que puedes entender. Cada vez que alguien me pregunta si creo en fantasmas, les cuento esta historia. Algunos me creen, otros no. Pero yo sé que lo que vivimos esa noche cambió mi vida para siempre, y me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no por eso dejan de ser reales. La escuela sigue ahí, abandonada y silenciosa, pero ahora cuando paso por ahí, ya no siento miedo, siento paz. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, puedo jurar que escucho risas de niños, pero risas felices, como si finalmente hubieran encontrado el camino a casa. Esta es mi historia, y aunque han pasado 3 años desde esa noche, sigo recordando cada detalle como si hubiera pasado ayer, porque hay experiencias que te marcan para toda la vida. Y esta fue una de ellas. Ahora ustedes conocen la verdad sobre la escuela primaria Benito Juárez, y espero que, si algún día deciden visitarla, lo hagan con respeto y con el corazón abierto, porque a veces, los lugares que más miedo nos dan son los que más necesitan nuestra ayuda. Mi nombre es Jorge Salgado, y fui policía durante 15 años. He visto cosas que pocos creerían: accidentes espantosos, asesinatos, desapariciones inexplicables. Pero hay un caso en particular que me persigue hasta el día de hoy. Ocurrió hace 6 años cuando trabajaba en la patrulla nocturna en un pequeño pueblo al norte del estado. Las madrugadas eran tranquilas, apenas algún borracho peleando en una cantina o un reporte de ruido en las colonias. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. A las 2:47 a.m., la radio emitió un sonido estático antes de que la voz del operador irrumpiera. Unidad 047, tenemos un reporte de alteración del orden en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Testigo informa sobre una persona caminando en medio del camino. Proceda con precaución. Era extraño. La carretera vieja estaba prácticamente abandonada, rodeada de cerros y con apenas un par de caseríos dispersos. No había razón para que alguien estuviera caminando allí a esa hora. Mi compañero Ramírez bufó y encendió las luces de la patrulla. Seguramente es un loco o un borracho, dijo mientras giraba el volante. Tardamos 15 minutos en llegar. La carretera estaba desierta. La luna iluminaba tenuemente la cinta asfáltica, y los cerros a los lados proyectaban sombras alargadas. Avanzamos despacio con las luces altas encendidas, y entonces lo vimos. A unos 100 metros de distancia, una figura se movía lentamente en el centro del camino. Era un hombre delgado, vestido con ropas oscuras y el cabello largo cayéndole sobre el rostro. Caminaba de forma errática, con pasos torpes, como si estuviera desorientado. Ramírez bajó la velocidad y tomó la radio. Base, tenemos contacto visual con el sujeto. Vamos a descender para investigar.
Nos estacionamos a unos metros y encendimos las torretas. Buenas noches, deténgase ahí, ordené mientras salíamos de la patrulla. El hombre no respondió. No se inmutó en lo absoluto. Solo siguió caminando, como si no nos hubiera escuchado. Ramírez y yo nos miramos. Algo no estaba bien. ¿Está perdido, amigo?, intentó nuevamente mi compañero, avanzando unos pasos con la mano sobre la funda de su arma, y entonces el hombre se detuvo. Por primera vez pareció habernos escuchado. Muy lentamente giró la cabeza en nuestra dirección. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su rostro no tenía expresión. Ojos hundidos, piel pálida, labios entreabiertos. Pero lo peor fue su cuello. Giró la cabeza mucho más de lo que cualquier persona podría hacerlo. Demasiado. El sonido seco de los huesos crujiendo en la noche me heló la sangre. Ramírez desenfundó su arma instintivamente. «¡Alto ahí, policía!». El hombre sonrió, pero sus labios no se movieron de forma natural. Fue una sonrisa forzada, antinatural, como si su rostro no estuviera acostumbrado a hacer ese gesto. Y entonces corrió hacia nosotros. Nunca olvidaré el sonido de sus pasos. Era un golpeteo sordo, rápido, como si se deslizara más que caminar, como si no tuviera peso, o como si fuera una sombra moviéndose a gran velocidad. Ramírez reaccionó primero. Disparó 2 veces, a ciegas, pero el hombre, o lo que fuera, ni siquiera se detuvo. Las balas hicieron un sonido hueco al impactar contra el aire, como si su cuerpo fuera invisible o etéreo. «No le hagas daño, Ramírez», grité, aunque no sabía por qué había dicho eso. No sabía qué demonios estaba pasando. El hombre se acercaba cada vez más rápido, y lo único que pude hacer fue retroceder, tropezando con los bultos de tierra al costado de la carretera. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo en mi estómago me decía que aquello no era humano. De repente, el hombre se detuvo a unos pocos metros de nosotros. Su torso se ladeó de forma antinatural, y su sonrisa creció aún más. Era como si su rostro hubiera quedado atrapado en una mueca monstruosa, como una máscara forzada. Y sus ojos, esos ojos vacíos me miraban pero no me veían. No tenían humanidad, no tenían alma. Ramírez retrocedió, dejando caer su arma como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerla. «¿Qué demonios es eso?», exclamó temblando. El ser dio un paso hacia nosotros y de repente, todo cambió. El aire se volvió denso, pesado, como si nos estuviera presionando. Un sonido profundo, gutural, comenzó a emanar desde el interior de la criatura. No era un gruñido normal. Era más como si 1000 voces se superpusieran a través de su garganta. Un eco extraño, distorsionado, y luego por un instante el tiempo pareció detenerse. La luna, que hasta entonces estaba brillante, se oscureció por completo. La oscuridad la devoró en un parpadeo. Ya no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Solo podíamos escuchar esa respiración profunda y ese retumbar en nuestros pechos, como si algo nos estuviera aplastando desde dentro. «Corramos ahora», grité tomando a Ramírez del brazo. No lo dudé ni un segundo. Comencé a correr hacia la patrulla con el miedo apretándome el pecho, pero cuando volví la vista atrás lo vi. El hombre ya no estaba en el mismo lugar. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido, pero algo no estaba bien. El sonido de pasos continuaba, acercándose. En el aire flotaba una neblina fría y densa. Entonces escuché una risa suave, retorcida. Nos habíamos alejado unos 100 metros cuando algo nos detuvo. En el camino, en medio de la carretera, estaba una figura. El mismo hombre, o lo que sea que haya sido. Pero ahora, su figura estaba diferente. No era solo una figura humana, era una mancha oscura, distorsionada, como una sombra que cambiaba constantemente de forma, como si varias formas humanas estuvieran fusionándose en un solo cuerpo. Mis piernas no podían moverse. Estaba atrapado en el horror, y entonces lo supe. Nos había seguido, y ya no podía salir de allí. «Ramírez, corre», pues grité. Ramírez intentó moverse, pero algo lo detuvo. Algo invisible. El aire, la atmósfera, lo retenía. Era como si el tiempo hubiera vuelto a detenerse, pero esta vez, no había manera de escapar. Cuando vi cómo el hombre comenzó a acercarse de nuevo, algo en su rostro cambió. Ya no sonreía. Estaba serio, pero no estaba solo.
Algo había despertado en la oscuridad, y no éramos nosotros los que íbamos a salir de allí. La figura comenzó a moverse hacia Ramírez y hacia mí, pero esta vez con una velocidad aún más aterradora. Cada paso que daba, la oscuridad se espesaba a su alrededor, como si la sombra misma fuera su aliada, arrastrándose tras él, devorando todo a su paso. Ramírez no podía moverse. Parecía como si estuviera atrapado en una pesadilla, con el rostro pálido y la boca abierta, pero sin sonido. Sus ojos se desplazaban de un lado a otro, buscando algo, suplicando alguna salida. Y en ese momento escuché la voz, una voz profunda, como si viniera de un pozo sin fondo, pero claramente dirigida a mí. «Vas a ser parte de esto ahora, Jorge». Me congelé. La voz no provenía de la figura. Era como si viniera de todas partes a la vez, y lo peor de todo, esa voz conocía mi nombre. En un instante la sombra dio un salto. Era imposible, no era humano. Se desplazó a tal velocidad que apenas pude reaccionar. Sentí un tirón en mi pecho, como si alguien me hubiera agarrado por las entrañas y me hubiera arrastrado. La figura estaba ante mí, sus ojos vacíos y su rostro deformado en una mueca que no parecía natural. Pero no me atacó. No aún. En su lugar, una niebla densa comenzó a envolvernos, haciéndonos respirar con dificultad. El aire se volvía más espeso, más pesado. Me costaba ver más allá de un par de metros, pero lo que veía era suficiente para sentir que la cordura comenzaba a desvanecerse. De repente Ramírez gritó. No era un grito de miedo, era un grito de agonía. Algo le estaba pasando. Me giré rápidamente y lo vi. Su cuerpo se convulsionaba, sus manos se retorcían y sus ojos comenzaban a salir de sus órbitas. Estaba siendo arrastrado por algo invisible, como si se lo estuviera llevando la misma oscuridad. «Ramírez», grité, pero mi voz salió débil. Corrí hacia él sin pensarlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una fuerza me detuvo en seco. Algo invisible me empujó hacia atrás, golpeándome con tal fuerza que me hizo caer al suelo. Fue entonces cuando vi la figura desaparecer. No se desvaneció, no desapareció en el aire. Se fundió con la oscuridad, como si se convirtiera en parte de ella. En un segundo, ya no estaba allí. La niebla desapareció tan rápidamente como había llegado. Y Ramírez ya no estaba. Me levanté, temblando de pies a cabeza. El aire era otra vez denso, pero ya no había niebla. La luz de la luna se filtraba de nuevo, iluminando el camino, pero el terror seguía presente. La patrulla estaba allí, estacionada a lo lejos, pero no me atrevía a acercarme. No sabía qué había pasado con Ramírez ni qué estaba ocurriendo. Me arrastré hacia la patrulla, mi mente completamente confusa, el corazón palpitando a toda velocidad. Antes de poder llegar, una última notificación apareció en mi teléfono. Informe de desaparición. Ramírez, policía número 08267, desaparecido a las 3:07 am en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Caso cerrado. La notificación se borró tan rápido como apareció, y el teléfono se apagó de golpe. En ese momento, supe que no todo lo que nos rodea está vivo. Hay cosas más allá de la razón humana, seres antiguos, oscuros, que se alimentan de la desesperación y el miedo. Y lo peor de todo es que yo, como policía, estaba ahora marcado por ellos. Aún hoy las noches me persiguen. La oscuridad no tiene compasión, y si alguna vez regreso a esa carretera sé que no estaré solo.